Continuamos con este 7º encuentro y congreso internacional sobre los derechos de los animales, recibiendo al segundo panel que se titula Evolución consciente de objeto a sujeto. Recibimos en primer lugar a Juan Manuel Liquindoli, licenciado en psicología, tiene un máster en etología, es educador canino y director de la Academia de Educación Canina Filosofía Animal. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación a la materia, a Vicky, a Majo. Es un honor. Creo que es la primera vez que uso camisa en mi vida. De hecho, la única camisa que tengo la uso para casamientos y la estoy usando ahora. Básicamente, en mi día a día no uso camisa, me dedico a la educación canina. No sé si algunos me conocen. ¿Conocen Filosofía Animal? ¿Sí? ¿Conocen? Bueno. Juli, me cambiaron de panelista, era Camila. Bueno, Juli ya me presentó, entonces está haciendo un poco acoplando un poco. No sé si es algo que tengo que hacer yo o... Me alejo un poco. Bueno, gracias. Juli me presentó rápidamente. Yo empecé entrenando perros, me recibí como adiestrador canino cuando tenía 19 años, es lo primero que hice cuando terminé la escuela secundaria. Mientras estaba en la escuela secundaria paseaba perros desde los 15 años, necesitaba unos pesitos para tocar la guitarra y mi viejo me dijo: ya te pago la escuela, ya te pago el instituto de inglés, no te puedo pagar más nada. Siempre amé los perros, así que en tercer año de la secundaria a la mañana iba a la escuela y a la tarde ya paseaba perros. Después estudié adiestramiento canino y siempre me generó curiosidad el comportamiento, no solo de los perros, hace mucho eco, ¿no? No solo de los perros. Vale. Buenísimo. Siempre me llamó la atención la conducta, no solamente de los perros, sino también de los humanos, y me licencié en psicología, hice la licenciatura, que eso también me dio muchas más herramientas para seguir trabajando con perros. Después van a ver cómo se relaciona esto. También hice un máster en el 2015 en etología clínica. La etología es la rama de la ciencia que estudia el comportamiento del animal. El máster está orientado a animales de compañía. ¿Probamos este? ¿Y lo tengo en la mano? Dale, a ver, mejor si no lo tengo que tener en la mano. Lo abortamos. Bien, perfecto. Este va mejor, ¿eh? Bien, gracias. Bueno, esa es mi formación. Soy el fundador de la comunidad Filosofía Animal, que es una comunidad de casi 2 millones de seguidores entre Instagram y TikTok, que básicamente la promesa es darle información de valor relacionado a la educación canina y el bienestar de los perros todos los días, de manera gratuita, y ese es el compromiso que asumí hace 8 años, y hoy ya tenemos todo un equipo de gente que me ayuda a que ese compromiso se haga posible. Y además soy el director de la Academia de Filosofía Animal, donde ahí formamos educadores caninos profesionales y damos distintos tipos de seminarios, cursos, formaciones para personas que se quieran capacitar en cuestiones relativas al comportamiento canino y al bienestar canino. ¿Bien? Bueno, tal como el panel que me toca hoy, el título de la charla va a ser Del objeto al sujeto en la educación canina, que es el área en el que yo me desarrollo. Y básicamente la charla, la exposición, va a tener 2 ejes. ¿De dónde venimos y hacia dónde estamos yendo? ¿De dónde venimos en relación a la sociedad? ¿Cuál es la concepción que la sociedad tenía y sigue teniendo acerca de los perros, de los animales en general? ¿Y cuál es la concepción o la manera de operar de la educación canina, o cuál era o cuál sigue siendo en algunos casos, relacionados a los adiestradores, los educadores caninos, los etólogos, etcétera, etcétera, y hacia dónde estamos yendo en un presente continuo, ¿no? ¿De dónde venimos? Bueno, la sociedad en general, mensaje de Instagram, un clásico a veces nos hacen preguntas espontáneamente y a veces incentivamos a que nos hagan preguntas. ¿Los perros tienen emociones?
nos lo siguen preguntando, ¿no? Como cualquiera que convive con un perro, con un gato, de manera intuitiva, al menos sospechamos que tienen emociones, ¿no? Es evidente. Pero bueno, gran parte de la sociedad se lo sigue preguntando. Los perros se estresan, los perros tienen ansiedad. La semana pasada con una alumna yo le estaba explicando cómo su perro en esta situación estaba teniendo un pico de ansiedad. Me dice, ¿cómo tiene ansiedad? Ah, ¿los perros también pueden tener ansiedad? Y sí, claro, los perros pueden tener ansiedad. Los perros actúan por instinto, ¿no? Es algo que nos dicen mucho. ¿Los perros actúan solo por instinto? ¿Los animales actúan solo por instinto? ¿O hay otros mecanismos de aprendizaje y mucho más complejos que esos? Como si los perros fueran casi máquinas, ¿no? Que presos de sus instintos y que responden de manera pasiva a los estímulos con los que se van enfrentando. Un poco esa es la concepción de donde venimos. Obviamente que esto se está transformando, pero bueno, este tipo de preguntas siguen apareciendo. En relación a dónde venimos los profesionales del comportamiento canino, adiestradores, educadores, etólogos, etc. El siglo XX estuvo marcado por dos grandes influencias. Por un lado, el auge del conductismo, allá sus primeras experimentos y informes, Watson en 1913, y después una serie de conductistas, y el mundo de las milicias, ¿no? El adiestramiento canino domiciliario y también deportivo está fuertemente influenciado hasta el día de hoy por estas dos grandes corrientes u influencias. El adiestramiento tal como lo conocemos hoy, que está por supuesto en transformación, nació en las primeras guerras. Básicamente los militares, así como tenían el arma, tenían el perro como un instrumento bélico, digamos. Básicamente, bueno, el perro ahí casi en un lugar de objeto claramente. Y el adiestramiento canino se nutrió también de términos y conceptos que vienen de ahí, ¿no? Los comandos que hay que enseñarle a los perros, las órdenes, las jerarquías, órdenes como el sentado, el quieto, el echado, y todo con mucha firmeza y claramente porque viene influenciado de ahí, en conjunto, de manera paralelamente con la corriente conductista, solamente enfocada en la conducta de los animales, y los procesos internos, si existen, no importa. Lo que importa es cuál es el comportamiento que tiene un perro, los famosos experimentos de la caja de Skinner, ¿no? La paloma, la rata, teniendo que resolver un problema, apretar una palanca, y el investigador le iba aplicando ciertos castigos o ciertos refuerzos en base a lo que iba haciendo ese animal, solamente enfocado en el comportamiento. No importa si ese animal tiene miedo, no importa si ese animal está estresado, si tiene ansiedad, si está frustrado, no importa. La hegemonía, y lo que importa es la conducta. Y eso como estas influencias, ¿qué consecuencias tuvieron en la educación canina? Desde la óptica del entrenador, básicamente el perro termina siendo la máquina que obedece, ¿no? Lo importante es que el perro realice las conductas que nosotros queremos que realice y que obedezca. Ese es el paradigma. Y yo me formé como entrenador canino hace 20 años atrás y me formé con ese paradigma, o sea que yo viví toda la transformación que vamos a ver en esta charla. Entonces son entrenamientos estandarizados, donde prácticamente me da igual qué perro sea, con todos los perros voy a realizar las mismas técnicas, les voy a enseñar las mismas cosas, y que se sienten, que se queden quietos, que vengan, que caminen al lado, que etcétera, etcétera, y me da igual, ¿no? Básicamente no hay singularidad, hay todo estandarizado, y lo importante es la obediencia. Desde la óptica del tutor podemos usar la imagen de la máquina que resetean, ¿no? Me llaman y me dicen, yo tengo este problema, no sé qué, cada vez menos, por suerte, de esta manera. ¿En cuánto tiempo se soluciona el problema? ¿En cuántas clases me lo resolvés? ¿No?
como si fuera una máquina que le tocamos 3 o 4 cosas o le ponemos un chip y te lo devuelvo ya el perro sin ningún problema de comportamiento. Imagínense nosotros yendo al psicólogo y diciéndole, ¿en cuánto tiempo me vas a curar una fobia? ¿No? ¿En cuánto tiempo me vas a curar esta angustia que tengo por la pérdida que tuve, o esta depresión, o este trastorno de pánico? No lo pensamos en esos términos. ¿Por qué con los perros sí? Porque evidentemente no somos conscientes de la complejidad que habita no solamente en los perros, sino en todos los mamíferos. ¿Bien? ¿A dónde nos llevó esta concepción, tanto de la sociedad como desde el mundo de los profesionales de la educación canina? Inevitablemente nos llevó a la utilización de técnicas aversivas, métodos aversivos. Cuando hablo de técnicas aversivas estoy hablando de técnicas que incluyen o generan miedo o dolor en el animal. ¿Ven? Cualquier técnica que genere miedo o dolor en el perro, hablamos de que es una técnica aversiva. Y así era muy común y sigue siendo muy común por algunos profesionales usar collares de ahorque, golpes físicos, técnicas de rollover, que son técnicas de sometimiento, pegarle con el diario, lo habrán visto, ¿no? Agarrar un rociador y rociarle la cara al perro cuando está haciendo algo que no corresponde, o al gato. Agarrar una cacerola y hacer mucho ruido para que el perro se asuste. Esto no son ideas mías, son cosas que hasta mis clientes me dicen, che, un entrenador me dijo que haga esto. O sea que siguen pasando hoy en día. Restregarle el hocico sobre el pis y restregarle bien para que no lo vuelva a hacer. Lo importante es que el perro sea obediente, lo importante es que el perro responda, que deje de hacer pis donde estaba haciendo, que deje de ladrarle a las personas que les ladra o a los perros que les ladra. Lo importante es que deje de hacer esas conductas. No importa si el perro ladra porque tiene miedo, si el perro ladra porque está frustrado, porque está sobreexcitado o porque está con un pico de ansiedad. Lo que importa es que no ladre, ¿no? Y ese es el paradigma, y ese paradigma llevó a estas técnicas aversivas. Afortunadamente, en los últimos 20 años contamos con mucha publicación científica que da cuenta, que da evidencias de que este tipo de técnicas tienen consecuencias muy negativas, no solamente para el animal, sino también para el vínculo y para el aprendizaje. Acá yo les comparto 5 estudios, hay más y van saliendo estudios todavía más actuales. Y a partir de acá es, bueno, ¿por qué motivos empezamos a decidir no utilizar estos métodos aversivos? En primer lugar, conflicto ético y empático. Esto cada uno tiene obviamente su ética y su empatía, pero muchos entrenadores caninos nos empezamos a sentir incómodos con este tipo de técnicas que, les repito, a mí me enseñaron, y en ese momento no había otra forma, a entrenar perros con collares de ahorque. Y siempre había un lugar dentro mío que me hacía ruido, pero era la única manera que yo sabía o que pensaba que se podía hacer. Afortunadamente después fueron apareciendo otras cosas y muchos nos fuimos actualizando, pero por una cuestión de conflicto ético y empático con el animal, muchos entrenadores obviamente decidimos no utilizar ninguna técnica que implique generar miedo o dolor en el animal. Y por otro lado, porque hay sobradas evidencias de que estas técnicas pueden generar daños físicos y emocionales en los perros, pueden generar o agravar problemas de comportamiento en los perros. ¿Bien? No solamente que muchas veces no se solucionan, sino que pueden generar problemas de comportamiento que no existían por el hecho mismo de la confrontación, por el hecho mismo del miedo que se le genera al perro, o puede agravar problemas de comportamiento preexistentes. Por ejemplo, perros que ya tenían problemas de agresividad, cuando se los empieza a entrenar con estos métodos, esos problemas de agresividad se pueden agravar. A la vez, hay evidencias de que los métodos no aversivos, en relación con los métodos aversivos, son más eficaces y generan mejor respuesta a los tratamientos. Entonces, teniendo todo esto a disposición,
no solamente desde lo ético y empático, sino desde la evidencia científica, por qué deberíamos caer en la utilización de estos métodos, ¿no? Muy bien. Seguimos. No sé si quieren hacer alguna pregunta o yo sigo y al final alguien... Listo. Ah, perfecto. Bueno. Entonces, hasta acá, de dónde venimos y algo que sigue pasando todavía, ¿no? En el adiestramiento canino, en menor medida y van apareciendo otras corrientes, pero es un entrenamiento estandarizado, con el foco en el comportamiento, con una concepción del animal donde solamente nos enfocamos en la conducta y no importa qué pasa, qué procesos internos hay, qué particularidades tiene ese perro, lo que importa es que responda. ¿Bien? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde está yendo la educación canina hoy? Desde mi punto de vista, estamos yendo desde la estandarización a la singularidad y de la primacía de la conducta a los procesos internos. Bien, ahora vamos a hacer doble clic en cada una de estas dos ítems. Me gusta poner la imagen del iceberg porque creo que refleja muy bien lo que estamos hablando. Con el auge del conductismo y la primacía de enfocarnos en el comportamiento y solamente en el comportamiento y lo observable, lo fenomenológico, lo que aparece ahí y se puede ver, nos perdemos lo más importante de la película, que es lo observable, y la conducta sería la punta del iceberg, claramente, pero ¿por qué este perro en esta situación me destroza la casa? ¿Por qué este perro en esta situación le ladra a las visitas? ¿Por qué este perro en esta situación le agrede a otros perros? ¿Por qué este perro en esta situación agredió a un niño? Y acá está todo lo que hay que no es observable, que son procesos internos, las preferencias de un perro, las motivaciones, las necesidades, las emociones, y es ahí donde hoy nos estamos enfocando, porque si nos enfocamos ahí, a partir de ahí también, primero que eso prioriza el bienestar del perro y además se pueden generar cambios conductuales más duraderos, ¿no? Más reales y más duraderos. Entonces, el perro en su singularidad. Veíamos que bajo esta influencia militar y esta influencia conductista hay una estandarización de la educación canina, pero ¿podemos realmente con todos los perros ejercer las mismas estrategias y las mismas pautas? ¿Todos los perros son iguales? Claramente no. Claramente cada perro tiene su singularidad y esta singularidad viene dada, a mí me gusta por lo menos estructurarla de esta manera, por características propias de la especie. Los perros, por ser perros, tienen maneras de percibir el mundo muy particulares, tienen necesidades, tienen motivaciones muy particulares que son distintas a las que tiene un caballo, a las que tiene un mono, a las que tiene un conejo, a las que tiene una jirafa, ¿no? Y todo esto está guardado en su memoria genética, en lo que se llama la filogenética. Y el perro tiene en este mundo, viene de millones de años de evolución, desde los cánidos hasta el Canis lupus familiaris, que está con nosotros hace 15.000, 30.000 años. Y todo eso está en su memoria genética. ¿Bien? Todo eso no se pierde. Aún en un Caniche Toy o en un mestizo de Caniche Toy. Esta foto que pongo, que ven todos perros de raza, es porque evidentemente Google es muy hegemónico y cuando poneme una fotito con perros con diversos perros, lo único que te muestra son todos perros de raza. Simplemente por eso. Además, los perros, además de tener características propias de la especie, con sus necesidades, motivaciones, necesidades comportamentales, tienen necesidades y características propias de las razas o de las cruzas de razas que es un perro, por ejemplo, mestizo. Esto es algo que en muy pocas especies se da, esta particularidad. Nosotros fuimos hace ya muchos años atrás seleccionando ciertos individuos más hábiles para ciertas funciones, para proteger, para pastorear, para cuidar, para cazar, y fuimos cruzándolos entre ellos y generamos las razas. Y eso también está en la filogenética
de la especie, no solamente de la especie, sino del perro, en la memoria genética. Y no es lo mismo convivir con un border collie o con un mestizo de perro pastor que convivir con un perro de 2-3 kilos Caniche Toy o mestizo de Caniche Toy. No es lo mismo. Las necesidades que van a tener son distintas, la rutina que va a necesitar un perro y otro son distintas, la cantidad, el tipo de paseo y la cantidad de paseos son distintas, el tipo de juego y los tiempos de interacciones son distintos. No es lo mismo. Y además los perros tienen características propias de su personalidad. Algunos autores ya están hablando de perronalidad, ¿bien? Pero básicamente es, tenemos perros de una misma, animales de una misma especie, de una misma raza, por ejemplo border collie, de una misma camada, y salen 6, 7 hermanitos, y cada uno de ellos va a tener su personalidad, su singularidad. Y va a haber algunos más introvertidos, otros más extrovertidos, unos más temerarios, otros más temerosos, ¿no? Y eso viene dado un poco por la genética y otro poco por su historia vital, sus experiencias, sus interacciones con el entorno. ¿Bien? Y todo eso hace a la vida de un perro, a la singularidad de un perro, y podríamos decir a la subjetividad de un perro, a la manera que este perro va a vivir en el mundo, va a habitar en el mundo, va a interpretar lo que le pasa. Por eso el foco empieza a cambiar y a salirse de solamente de mirar la conducta del perro y empezar a atender qué le pasa a este perro, qué necesita este perro, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esto, entender el perro en su singularidad? Hay perros que hoy en día sigue pasando, que hay muchas personas que aman a los perros y no son conscientes que los perros necesitan salir a pasear. No importa que tengamos patio o una terraza o un jardincito. Si vamos a las necesidades comportamentales que tiene un perro por pertenecer a esta especie, los perros necesitan olfatear, explorar, interactuar con nuevos estímulos. Y hay muchas personas que hoy en día todavía no son conscientes de esto. Entonces, si yo no le brindo al perro la posibilidad de expresar lo que está en su naturaleza, después esto genera estrés, genera malestar y puede generar problemas de comportamiento. Si solamente me enfoco en que el perro obedezca, me llaman porque el perro destruye todo en casa. Ok, ¿qué hago? La pregunta clásica es, ¿qué hago cuando me está destruyendo todo? ¿Qué hago cuando llegué a casa y me destruyó todo? Y ahí el qué hago es enfocarse en la conducta, ¿no? La gente está pensando, bueno, le grito, pero pará, a ver, ¿por qué te destruye todo? ¿Qué perro es? No, perro de 2, 3 años, 2 años, ok. Perro joven, ¿no? ¿Qué tipología tiene? Puede ser de raza o no de raza. Perro joven con energía, ok. ¿Cómo es su rutina? No, bueno, yo no estoy 8 o 9 horas en el día, se queda solo, después no pasea, o me dice, no, pasea 10 minutos, no tiene cosas para interactuar, para morder, para desgarrar. Y bueno, lógicamente que te va a romper la casa, que va a destruir. Si solamente nos enfocamos en el comportamiento, aparecen de vuelta los gritos, los castigos. Si entendemos el perro en su complejidad, decimos, che, pará, este perro hay necesidades que no estamos satisfaciendo, ergo aparecen conductas que no se adecúan a lo que es la convivencia con un humano. Perros que salimos a la calle y no los dejamos olfatear, bajo el paradigma que hablábamos antes, ¿no? El foco en la obediencia. A mí me enseñaron que el perro tenía que caminar al lado mío y cuando se adelantaba un poquito de mi rodilla tenía que darle un tirón porque el perro tenía que obedecer y caminar al lado mío. Y muchos entrenadores todavía siguen bajo ese paradigma. Y por eso ahí la foto hay un perro con una correa de 10 metros. Está bien, cuando voy por la calle no voy con 10 metros, voy con una correa de 2, pero no lo llevo cortito al lado mío. Que el perro olfatee, que el perro sea perro. Tener esos minutos de libertad para tomar decisiones, para básicamente decidir, eso enriquece mucho la vida del perro y poder permitirle expresar estos comportamientos claramente influyen en su bienestar y también influyen muchas veces se disminuyen los problemas de comportamiento. En muchos casos, cuando me llaman por problemas de conducta, entre la primera clase y la segunda, con solo acomodar la rutina del perro, se terminan resolviendo muchos problemas de comportamiento, sin hacer ninguna técnica, porque eran perros que no estaban satisfaciendo sus necesidades
su singularidad. Ya vamos cerrando. ¿Cuánto? Faltan pocas filinas. ¿Estamos bien? Entonces, la punta del iceberg, la conducta, y ahora nos estamos metiendo en lo que hay abajo de la conducta, las necesidades de un perro que tienen que ver con pertenecer a una especie, pertenecer a una raza o cruza de razas y con su propia personalidad. Y ahora nos vamos a meter en los procesos internos. Llegamos a casa y nuestro perro mueve el culete y nos salta con una emoción y una alegría tremenda. Nos vamos y muchas veces hay muchos perros que se angustian, se quedan quietitos en un rincón o lloran, ladran. Nos subimos a un auto para ir al parque y el perro se emociona y está muy feliz. Lo estamos llevando al veterinario y ya 2 o 3 cuadras antes no quiere saber nada y empieza a girar, el culo entre las patas, puede empezar a temblar. Del miedo, claramente. ¿Qué dudas tenemos que los perros tienen emociones? Que detrás de todos esos comportamientos hay emociones. Y más allá de lo que nosotros podamos decir con estos ejemplos, afortunadamente en los últimos años la neurofisiología ha evolucionado mucho y tenemos mucha información. Y hoy sabemos a ciencia cierta que las estructuras cerebrales relacionadas con las emociones en humanos y en otros mamíferos son prácticamente iguales. El sistema límbico, no tengo mouse acá para mostrar, el sistema límbico, pero que son ciertas estructuras y subestructuras que están entre la corteza cerebral, la parte más de arriba, y el tronco del cerebro, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, son las mismas. El mundo, hay ciertas emociones básicas que podemos experimentar humanos y otros mamíferos que son las mismas, y hay ciertas emociones más complejas que cada vez hay más evidencias que también. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfocar solamente en la conducta? Sin contemplar que un perro que ladra, es más importante entender por qué está ladrando. O un perro que agrede, es importante entender por qué está ladrando. Porque si entendemos eso, nos va a permitir realizar otras estrategias que van a generar cambios más significativos en la vida de un perro. Un perro, por ejemplo, en este caso, que está levantando los belfos y mostrando los dientes con toda una postura corporal de miedo. Si bien los perros no hablan, podemos inferir sus emociones muchas veces a través de su lenguaje corporal. Y acá su lenguaje corporal claramente habla de miedo, las orejas para atrás, el cuerpo retraído, la tensión muscular. Bajo la primacía de la conducta, a mí me enseñaron que un perro que gruñe o un perro que muestra los dientes, inmediatamente hay que castigarlo. Hay que tironearle del collar, hay que hacer algo. Y si un perro no gruñe en esa situación, hay que felicitarlo, ¿no? Pero esto tiene consecuencias muy negativas, porque un perro que en esta situación está levantando los belfos, está mostrando los dientes por miedo, si yo solamente lo castigo, me estoy perdiendo lo más importante de la película. Supongamos que este perro le tenga miedo a las personas desconocidas, cuando se acercan personas desconocidas. Y empieza a emitir estas conductas y yo lo único que hago es castigarlo, tironearlo. ¿Qué voy a generar? Que ese perro en esa misma situación a futuro vuelva a sentir el miedo que siente, pero se inhiba. Se inhiba, ¿por qué? Porque sabe que viene el castigo. Pero no voy a estar generando un aprendizaje real, un aprendizaje significativo en este perro, y ni hablar que voy a estar afectando su bienestar, ¿no? Por los niveles de estrés, etc. Entonces, si yo en lugar de enfocarme en la conducta entiendo que ese comportamiento, lo observable, el mostrar los dientes, el gruñir, el tirar un tarascón, responde a estados emocionales, que puede ser miedo, puede ser frustración, puede ser excitabilidad, hay que ver la situación, y que ese estado emocional responde a cierta percepción que está haciendo el animal de esta situación, este perro está percibiendo a las personas desconocidas como una amenaza, ergo siente miedo, ergo muestra los dientes, tiene un tarascón. Si yo me enfoco en cambiar la percepción que tiene el perro, en lugar de castigarlo, voy a tratar de darle seguridad, de darle confianza, tratar de que se convenza de que eso que tiene enfrente no es una amenaza, que hay otras maneras de resolver esta situación.
Y ahí hay un montón de técnicas, estrategias que obviamente nosotros los profesionales nos capacitamos para eso. Ya para ir terminando, la educación canina hoy, por lo menos desde mi punto de vista, o hacia dónde estamos yendo, y no quiere decir que todos los educadores caninos tengan esta concepción, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero el foco debería estar, repito, desde mi punto de vista, en comprender las necesidades, preferencias, motivaciones y emociones del perro, brindarle al perro oportunidades de expresar su singularidad, y para eso hay que entenderlo, cuál es el perro con el que estoy conviviendo, no utilizar ninguna técnica que genere miedo o dolor, bajo ningún contexto, desde mi punto de vista, y tiene que haber un compromiso ineludible del tutor con el trabajo. ¿No? Esto no, llévatelo y tráemelo, como se hacía en algún momento y se sigue haciendo, en 2 meses, 3 meses reseteado. O que se lo lleva el entrenador a la clase y después viene, no. Tiene que estar completamente comprometido, porque el perro es el perro en el mundo, el perro en su contexto, el perro y su familia, el perro y sus tutores. Y si el tutor no está implicado, no tiene sentido. La batalla que queda, estos mensajes son recién salidos del horno, creo que son de antes de ayer o algo así, en TikTok, ¿no? Fíjense cómo lo que genera en muchas personas hablar de que los perros tienen emociones, y que estaba justamente hablando un video de un perro que cuando los tutores salían o cuando las visitas se querían ir de la casa, empezaba a ladrar y se ponía muy nervioso. Yo lo que les estaba explicando es que esto era por frustración. Es un perro que genera vínculos muy fuertes con el grupo, y cuando alguien se quiere ir, muchos perros se frustran y a partir de ahí pueden ladrar, y a partir de ahí hasta algunos pueden llegar a agredir. Pero si yo no entiendo que lo que hay ahí atrás de ese ladrido y ahí es frustración, ahí empiezan los gritos, los castigos. Entonces estoy explicando eso en ese video y estoy planteando un escenario donde ayudar al perro que en ese contexto no se frustre, sino que lo viva de manera positiva, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen los comentarios. Es frustración. No, si no le vendés humo al porteño, estás al horno. Antepasado pastor, pues estaba explicando que esto tenía que ver mucho también con su antepasado pastor. Encima, ni se inmuta cuando les miente. Los que trabajan en psicología de perros. Bueno, y después, si asocias un dolorcito con el momento de la salida, un cintazo, por ejemplo, y no jode más, digo, esto lo traigo porque la batalla no está totalmente ganada, hay mucho para hacer, mucho por comunicar, y ese justamente es lo que me motivó a mí hace 8 años a grabar videitos y subirlos a Instagram, que era básicamente compartir lo que yo podía hacer en la casa con mis alumnos, poder compartirlo y que lo vean muchas personas más, y afortunadamente somos cada vez más educadores caninos los que estamos convencidos que ese no es el camino y que el camino es lo que acabamos de ver. Para terminar, conclusiones. Durante años el adiestramiento canino priorizó la conducta y la obediencia en detrimento de la singularidad y los procesos internos de los perros. Los métodos al servicio de la obediencia incluyen y jerarquizan técnicas que pueden ocasionar miedo o dolor en el animal. Hoy, la educación canina hace foco en la singularidad y los procesos internos como fundamento para el bienestar físico, emocional y conductual del perro. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan, por tu exposición y tu labor en la educación canina. Tengo el honor de presentar a Matías Fernández. Él es licenciado en Biología con orientación en Zoología por la Universidad Nacional de La Plata. Es director y fundador de MIMBA, una organización no gubernamental dedicada a la biodiversidad y al ambiente. Actualmente se desempeña como asesor de Interpol, de la Red Jaguar y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es perito ambiental y auxiliar de la justicia. Ha participado en la elaboración de informes para la ONU y cuenta con una amplia trayectoria profesional y científica, participando en trabajos tanto en Argentina como en África, Norteamérica, Europa y Asia Occidental. También es docente universitario de grado y posgrado y es director de la Diplomatura de Tráfico de Fauna, Maltrato Animal y Biodiversidad de la UAI y director del Departamento de Biología del Centro de Rescate de Fauna Silvestre Ojana en Misiones. Hace muchos años trabajo con animales que la sociedad ama, ignora y desprecia.
Y a medida que voy fiscalizando, el mayor desafío que tengo es preguntarme y tratar de responder por qué a algunos los protegemos y a otros los cosificamos. Mi nombre es Matías Fernández y hoy quiero hablarles justamente en el panel, honorable panel que me toca compartir con mis colegas, sobre la arbitrariedad de la empatía. Siguiente. Hace varios años nos preguntamos por qué los animales son plausibles de sujetos de derecho. Y entre las justificaciones que damos es porque son inteligentes, porque sienten dolor, porque son sintientes, muy de moda, ¿verdad? Y porque son conscientes. Pero lo cierto es que no todos los animales cumplen con esas categorías y aún así son animales. Entonces, dentro de las más o menos 2 millones de especies hoy descritas, y especulamos que hay 8 millones en realidad, al no cumplir todos con esas categorías, me pregunto cuál es el valor de implementarlas. Porque cuando implementamos esas categorías terminan siendo excluyentes. Entonces no pasa a ser derecho de los animales, pasa a ser derecho de algunos de los animales, casualmente de los que más tenemos empatía. Siguiente. Por ejemplo, desde la biología nos preguntamos por qué hay que proteger a determinadas especies. Lo que no nos vamos a preguntar es, hay que proteger a determinadas especies porque sienten como el humano. Como bien dijo el colega, cada animal tiene su forma de ver el mundo. En etología eso se llama Umwelt. Entonces, además de que cada uno tiene su forma de ver el mundo, cada uno tiene sus propios intereses. Y esto los letrados lo van a saber muy bien. Todos saben que detrás de cada interés, por la teoría del interés, hay un derecho propio que va a velar por ese interés. Todos los animales tienen intereses y es ahí desde donde tenemos que trabajar. Recién vimos un árbol filogenético. Filogenético es desarrollo evolutivo de las especies. Y en ese árbol filogenético, las formas más basales, entre comillas mal llamadas primitivas, pero para que se entienda, los más basales son las esponjas, tanto marinas como de agua dulce. Esos son animales, no son plantas ni son rocas, son animales. Son animales que ni siquiera tienen neuronas. Entonces imagínense que si nos adosamos a la declaración de Cambridge, la cual dice que los animales son sintientes porque tienen sistema nervioso central, los que ni siquiera le digo tejido nervioso, ni siquiera tienen neuronas, ¿dónde ingresan? Y no es un grupo menor, son muchos los animales que no tienen sistema nervioso central. No les digo la mayoría, pero estamos ahí. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, más aún cuando hablamos de conciencia. Pero ¿qué pasa? Todas estas declaraciones tuvieran buenas intenciones, pero las peores cosas se hicieron con las mejores intenciones, porque estaban pensando en el animal que les daba empatía, estaban pensando en su animal de compañía, o estaban pensando de pronto en un simio. Y cuando uno ve un simio un ratito, no pasa mucho para darse cuenta que te estás viendo a vos mismo. El tema es que todos ellos son mamíferos, y todos ellos tienen lóbulo frontal, y eso lo traspolan a otras especies o a otros grupos taxonómicos y terminan diciendo que la tortuga no tiene sentimientos por no tener lóbulo frontal. Bueno, les cuento que las tortugas los sentimientos los procesan en el lóbulo óptico, no tienen lóbulo frontal, lo procesan en otro lado, tienen otra forma y otros estados afectivos, al igual que una esponja. Inclusive hay estados afectivos que aún no conocemos, pero no quieren decir que no estén. Cuando hablamos de sentir dolor, no todos los animales tienen nociceptores, que son los receptores de dolor. Tienen otra forma de procesarlo. Y no por eso no son sujetos de derecho o no son plausibles de serlo. Ahora bien, en el caso de las esponjas, como le dije, tienen interés. Y uno ve esa cosa que está ahí, que parece una costra, y dice, ¿cómo va a tener interés esto? Bueno, las esponjas comienzan su vida siendo una larva nadadora que se mueve en la columna de agua, toma decisiones, elige el sustrato donde asentarse, no es lo mismo un sustrato blando que un sustrato duro, y a partir de ahí empieza a desarrollarse. Empieza a desarrollarse una capa integrada de células. Esto que está ahí no siquiera tiene tejidos, como el resto de los animales. Y a partir de ahí empieza de pronto a alimentarse, porque parte de esas células internas que están en esos agujeros que se llaman ósculos, empiezan a batir un flagelo que hace que la corriente de agua ingrese por los ósculos, salga por los poros y de esa manera puede alimentarse. Miren si no hay interés, también se reproducen. Oiga, liberan espermatozoides y óvulos al ambiente. Les puedo mencionar un montón de intereses. Si nosotros
nosotros podemos demostrar intereses en los animales más basales, con la estructura corporal y el bauplan más simple, después demostrarlo en un gato es muy fácil, ¿eh? No hay mayor desafío. El desafío está acá, porque acá no puedo hablar de conciencia tal y como la concede la Declaración de Nueva York. Ni tampoco puedo hablar de sintiencia, ni tampoco puedo hablar de dolor, ni tampoco puedo hablar de inteligencia. Pero es un animal y también tiene derechos, al igual que una larga lista que muchas veces invisibilizamos. Siguiente. La pregunta es, ¿qué es un animal? Bueno, ladra, maulla, tiene ojos, es sintiente, es un ser sintiente, ¿no? No todos los animales son sintientes, y ese es un gran tema. Porque si el día de mañana sale una ley que dice protegemos a los animales sintientes, les adelanto que cuando hagamos, por ejemplo, tráfico en acuarios, la mayoría no va a poder ingresar porque no tiene sistema nervioso central. Tiene otras configuraciones del sistema nervioso. O ni siquiera tiene sistema nervioso, como las aguas vivas, las anémonas de mar, los corales. O ni siquiera tiene neuronas, como lo que acabamos de ver, las esponjas. Un animal a veces lo damos hecho, y como bien se explicó recién, es un proceso. No está nada de hecho. Un animal se construye a lo largo de toda su vida, con sus singularidades y sus particularidades, tanto de la especie como del individuo. Y eso es importante a la hora de legislar y de litigar. Y también es importante a la hora de tomar decisiones. Siguiente. Cuando trabajamos con animales y vamos un poco más al operativo, y cuando digo animales me refiero al reino animal en su totalidad, hay que tener muchas consideraciones. Elementos de protección personal, no solo para no contagiarnos de enfermedades zoonóticas, sino también para no transmitir las enfermedades nosotros al animal que estamos rescatando, secuestrando, manipulando o lo que sea. También tenemos que tener protocolos, debemos trabajar con protocolos. Hace unos meses trasladé un elefante, no es lo mismo que trasladar una anémona, son necesidades distintas. Y también protocolos de fuga. Suena duro, pero si se escapa un chimpancé les aseguro que lo matan, porque es un animal de código rojo. Y si va a una plaza, le desfigura el rostro a un nene. Y no es un invento de laboratorio. En España el año pasado, hace 2 años pasó eso. Se escaparon 2 del zoológico y rápidamente los mataron. No hay dardo ni sedante que pueda hacer efecto. O un oso, si se escapa de un centro de rescate o un santuario, no hay spray de oso. Porque entre que le tarda hacer el efecto, tarda 10 minutos y ya mató a 10 personas. Entonces, también hay protocolos de fuga estandarizados. ¿Qué pasa si me escapa un ibis sagrado, que es algo así como una garcita? Bueno, en tal caso, que Alá lo tenga en la gloria o trataremos de buscarlo. Y hay otros animales que se los tiene que matar. Esos son protocolos internacionales, no digo que estoy de acuerdo y no, les digo cómo se trabaja. Contención física y química. Tenemos que preguntarnos para qué manipulamos el animal. ¿Lo vamos a manipular para la foto, para el Instagram? ¿Lo vamos a manipular para tener más seguidores? ¿Vamos a estar hablando de una culebra, si queremos enseñar de una culebra con la culebra en la mano y contando de 78 cosas que la puedo hacer con un video? O cuando vamos a los operativos, cada uno tiene su técnica. Fíjense, ahí puse algunos de los ejemplos en los que estoy yo. No es lo mismo agarrar una boa constrictora que una yarará que es venenosa de importancia sanitaria. Cambian inclusive en el tamaño. No es lo mismo manipular, como estoy haciendo abajo, un yacaré de 1,5 metros que uno de 2,5 metros como el de arriba. Son distintas las técnicas. No es lo mismo capturar un animal corredor, que si lo quiero y lo hago insistentemente puede morir por miopatía, por captura, y queda seco, un avestruz, un ciervo, un ñandú, un antílope, o trabajar con animales que son más endebles, como los acuáticos, donde por supuesto tengo que usar guantes, y no da lo mismo usar guantes de látex porque a veces son alergógenos, hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Ahora, cuando no puedo contenerlo físicamente, opto por la contención química. Encontrás un tigre en un allanamiento y no lo vas a contener físicamente, obviamente. Siguiente. ¿Dónde llevamos esos animales? Bueno, en líneas generales los animales domésticos no hay una normativa que diga dónde los vamos a llevar. Porque con solo contactar con una ONG o un ciudadano responsable, el magistrado actuante puede decidir si lo toman a adopción o no. Los silvestres no. No pueden ir a la casa de una persona que le gustan los monos porque simplemente le gustan los monos. Es ridículo, hasta cuando uno lo diga. No puede ir a la casa de una persona porque es veterinario y biólogo si no está habilitado. Puede saber muchos animales, pero no está habilitado, es lo mismo. Entonces tienen que ir a lugares habilitados. Y nos pese mal que nos pese, algunos de estos tienen mala fama por el nombre, pero no importa el nombre. El nombre es una construcción. Lo que importa es lo que se hace adentro. Y me refiero puntualmente con zoológicos. Los zoológicos per se no son malos.
Ustedes están pensando quizás en el zoológico victoriano, pero todos los proyectos de conservación en animales silvestres en Argentina nacen de un zoológico. Todos los animales que secuestramos y no pueden volver a la naturaleza terminan en un zoológico. Después es ver lo que se hace adentro. Se hace investigación científica, se hace educación ambiental, se hacen proyectos de cría, conservación y liberación de animales. Sí, se hacen. Obviamente que un zoológico victoriano está mal, pésimo. Me he cansado de allanar y clausurarlos. Pero hay cosas que se hacen bien. Y esas cosas no van a estar ligadas solamente a un nombre. ¿O ustedes acaso pensaron que una institución que se llama ecoparque, bioparque o parque de la diversidad no es un zoológico? Por definición, es animales silvestres que están de manera permanente. Si están de manera transitoria, es un centro de rescate. Si son acuáticos, serán distintos tipos de zoológicos. Acuarios, insectarios, serpentarios. Si tienen mamíferos marinos, por definición es un oceanario. Bueno, son zoológicos. Lo importante es qué se hace ahí adentro. Porque si no, con ese criterio le cambiamos el nombre, ya estamos tranquilos. No, si se hacen las cosas mal, hay que actuar. Y si se hacen las cosas bien, hay que felicitarlos. Porque yo a mi casa no me puedo llevar los, no sé, más o menos 5.000 animales que rescatamos al año. No puedo, porque no estoy habilitado, no tengo la capacidad estructural ni nada. Entonces, atento a esas cosas, ¿sí? No nos dejemos solamente llevar, es preguntarnos qué se hace adentro. Siguiente. Tráfico de fauna, caza y pesca. Palabras que a prima facie nos dan escozor y que si uno dice, lo ve y está prohibido. Bueno, ahí estamos viendo algunos casos en los que sí, estamos hablando de caza prohibida, furtivismo. Hablamos de pesca ilegal y hablamos de tráfico de fauna. En el caso que está ahí en pantalla, un tigre encontrado en la casa de un particular, una taxidermia de elefante, por supuesto se cazó en África, se cazan en África los elefantes. No hay cotos de caza de elefantes. Y abajo, aleteo. ¿Saben lo que es el aleteo? Es cuando pescan a los tiburones, les cortan la aleta dorsal, las aletas pectorales, el lóbulo superior de la aleta caudal y los liberan al mar. El tiburón muere no desangrado, sino que el tiburón para nadar necesita ventilación de choque en las branquias. Nadar, que entre el agua, hacer hematosis en las branquias y respirar. Si eso no ocurre, se muere. Bueno, como no tiene las aletas estabilizadoras ni la cola propulsora, se muere asfixiado. Bueno, y se venden las aletas para hacer, entre otras cosas, sopa de aleta de tiburón, pero también se venden su carne, los músculos epiaxiales, la cabeza, etcétera, etcétera. Y esos son tiburones de nuestras costas, ¿eh? Eso es un gato pardo. ¿Sabían que en la costa bonaerense hay tiburones de más de 3 metros, dando vueltas por ahí donde nos bañamos en Mar del Plata? Ok, siguiente. Y lo que estamos viendo ahora, que también nos parece horroroso, decís, ¡ah! Mascotismo, cazaron un ciervo, pescaron mantarrayas. Bueno, yo no lo hago, pero es legal. Acá en Argentina uno lo puede hacer legal. De hecho, hace poco un conocido importó lémures de Estados Unidos. Sí, se puede hacer. Por eso cuando dicen los animales silvestres no son mascota, guarda, guarda. Está muy lindo como eslogan, pero lo cierto es que es legal en Argentina, siempre y cuando tenga la documentación. Yo no lo tengo ni lo sugiero, pero es legal. ¿Por qué digo esto? Porque como profesionales tenemos que poder discernir. Y si queremos hacer una denuncia, averiguar. No sea cosa que después al magistrado actuante le digamos solamente nos guiemos por sentimientos o legislemos por sentimientos. Y tengamos solamente una ley que regula una actividad de perros, que no es mala, pero tenemos 1 millón más de especies que están necesitando protección y que tiene penas mucho menores y escarcelables que una ley que solo protege una actividad de perros, que es buena, pero solamente hubiese ocurrido porque eso era un perro. Les aseguro que nunca hubiese ocurrido eso por la lagartija de las dunas. Entonces hay que pensar a repensar este tipo de cosas, a ver cuál es nuestra empatía, cuál es esa construcción, y eso a futuro nos va a definir, no solo como profesionales, sino también como personas y ciudadanos comprometidos. El punto es que acá en Argentina hay criaderos de animales silvestres y también domésticos que se crían para después matarlos en cotos de caza. Uno puede pagar $10.000 para matar un ciervo colorado de 40 puntas. 40 puntas llaman a las puntas que tienen lastas. Este es chiquitito, pero hay algunos que tienen más. O podemos pescar peces cartilaginosos, donde están tiburones y rayas. De hecho, somos el principal exportador del mundo de rayas. Con el flujo comercial más importante, Argentina, Corea del Sur. El principal exportador del mundo. Y no todos lo saben. De hecho, la pesca
en Rayas, en Argentina, empieza a desarrollarse en los 90 por la harina de pescado. Venía de Rayas, viene de Rayas. Y en su momento, después de más o menos en la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran pesca de tiburón vitaminoso, un tiburón de 1,5 metros que habita nuestras costas. ¿Por qué? Porque el aceite de hígado de tiburón tiene mucha vitamina A y prevenía la preseguera nocturna que tenían los pilotos de avión de la Segunda Guerra Mundial. Como la del bacalao ya se había acabado, vinieron aquí y hemos casi exterminado a ese pobre tiburón. Bien, y también, como les dije, podemos comprar animales. Acá uno puede tener un animal, por ejemplo, un guacamayo, un tucán, de mal llamado mascota, sería animal en compañía. ¡Qué horror! Un tucán tiene que ser libre. Sí, atentos, hay que averiguarlo, porque si tiene documentación, no podemos hacer nada con eso, pero sí podemos evaluar la otra ley, que es la ley de maltrato. Ok, ese tucán tiene documentación, pero ¿cómo está? Se puede evaluar su sanidad, su nutrición, su comportamiento, el entorno en el que está. Y ahí en tal caso haría una infracción no a la 22.421, sino a la 14.346, mal llamada Ley Sarmiento. Siguiente. Actos de maltrato y crueldad animal explícitos. No tengo que explicarlo. Esto está tipificado, todo el mundo lo sabe. A mí me preocupa lo siguiente. Los actos o formas de maltrato que la sociedad no reconoce como maltrato porque fueron culturalmente aceptadas. Y si hoy, por ejemplo, estaríamos tirándole un anzuelo con una chuleta a un perro y estuviésemos 1 hora tratando de acercarlo con una caña, sería noticia. Pero pasa todos los días con los peces y nadie se horroriza, O, por ejemplo, tener peces sacados de la naturaleza. Yo les dije recién que los lémures, esos se podían comprar. De hecho, acá se compraron hasta rinocerontes blancos. Pasa. Pero esos lémures nacieron en cautiverio. No estoy diciendo que está bien o mal, digo que nacieron en cautiverio. Hay animales que se toman de la naturaleza, como la mayoría de los peces que viven en arrecifes de coral, y eso se da en Filipinas, que no adhiere a ningún tratado internacional de protección a los corales, porque la situación socioeconómica empuja a los pescadores a inmiscuirse en pesca ilegal. Y además, esos peces no tienen éxito reproductivo en cautiverio. Necesitan condiciones muy difíciles de emular en cautiverio. Ciclos lunares, oleaje, ciertos factores ecológicos. Entonces los agarran de la naturaleza. Si nosotros hoy estuviésemos agarrando licaones o lobos de la naturaleza para que alguien los tenga en su casa, sería un desastre. O un delfín para que lo tenga en la pileta, sería noticia nacional. Pero con los peces pasa todo el tiempo, Y tienen sistema nervioso central. Sienten dolor y son inteligentes y tienen conciencia. O, por ejemplo, un pájaro en una jaula, o los antipicajes que se le ponen a ciertas aves para que no se maten entre ellas por el estrés que les genera estar juntas en un mismo lugar. O, por ejemplo, los ganchos que se le ponen en el hocico a los chanchos que naturalmente acostumbran a usar para escarbar. Un chancho hace eso. O las ramas que se le ponen alrededor del cuello para que no se escape porque el corral es deficiente. O un palomar, algo tan sencillo como un palomar. Ustedes saben que las palomas pasan más o menos de las 24 horas, más de 21 encerradas en un cubículo. Y en la época ahora que hay muchas más rapaces, en la época de cría de rapaces ni siquiera se sueltan. O sea, eso y el jilguero no hay mucha diferencia. Y hoy pasa. Yo, por supuesto, determino maltrato ahí y tengo mucha bibliografía para poder justificarlo. Entonces, esto pasa porque son invisibilizados. Y no puse puse un ejemplo de invertebrado. O sea, ni siquiera me fui muy lejos. Estoy diciendo porque son faisanes, porque la gente capaz que no sabe lo que es un faisán, piensa que es una gallina con cola larga, o con peces, o con pajaritos. Me voy a los corales. ¿Saben cómo se reproducen los corales acá? Todo el mundo conoce a las suculentas y a los cactus, ¿verdad? Muchas veces se corta un gajo de cactus porque tiene multiplicación vegetativa, no necesita que haya una flor. Lo plantás en primavera porque en invierno se pudre y tenés otro cactus. Con los corales pasa lo mismo, especialmente con los coloniales. Una colonia son animales que están fisiológicamente integrados, no es un individuo. Es como si yo tuviese, se los pongo en estos términos, un perro unido a otro perro, unido a otro perro, unido a otro perro, unido a otro perro, todos conectados fisiológicamente. Eso es una colonia de corales. Para que se reproduzcan hacen lo mismo que con los cactus. Los cortan y tienen un plexo nervioso. Es como que me corten un dedo y de mi dedo salga otro humano. Pero ese acto genera cosas. Porque eso pasa en la naturaleza de manera natural, sí, especialmente cuando hay tormentas. Pero no de manera artificial. Y eso pasa todo el tiempo. Siguiente. Entonces, para evaluar
el sufrimiento innecesario, otra palabra a veces controvertida, evaluamos desde el bienestar animal los 5 dominios. Por favor, no hablen más de libertad. Las 5 libertades, hablar de 5 libertades es algo hablar del siglo pasado. Hoy se habla de los 5 dominios y además del vínculo humano-animal no humano. Y en esos 5 dominios se evalúa la nutrición y la salud física, por supuesto que sí. Pero que un animal esté sanito y esté bien nutrido no significa que tenga bienestar. Porque hay que dejar de mirar solo al cuerpo para ver lo que el cuerpo hace y actuar en consecuencia. Hay que mirar el comportamiento y a los que están bajo cuidado humano, el entorno en el que están. Y ahí se van a sorprender mucho a la hora de evaluar maltrato. Obviamente que esos 4 dominios hacen al quinto, que es el dominio mental, y el dominio mental es el que determina el estado de bienestar del animal. Y eso, a la hora de fiscalizar, se utiliza. Y uno puede aplicarlo hasta en animales más basales, como las esponjas. Siguiente. No se ve ahí, había una cosita ahí abajo. Ahí está, gracias. En los últimos años, yo no vengo a convencerlos de nada, solo vengo a compartir un poco de conocimiento que se ha erigido en la biología en los últimos años, y hemos determinado que el ser es igual al hacer y que el hacer es comportarse. Nada tiene sentido si no se evalúa el comportamiento. Si yo tengo un animal que solamente estoy mirándole el cuerpo y no tengo en cuenta el comportamiento, estoy mirando solo una parte del animal. Si tengo un animal sanito y nutrido, pero no tengo su comportamiento natural, es un animal en coma o un zombie. Ya no es el animal, porque un animal es porque se comporta. Por eso ser es igual al hacer. Siguiente. Para eso y para ir finalizando, quiero hacer una interrelación. ¿Qué serán esas imágenes que están ahí? ¿Conocen a la responsable de que todos estemos acá hoy y mañana? Está aquí. ¿Y qué hace ahí? Bueno, ¿qué pasa cuando se rescata? En la ley está secuestra, pero nosotros tratamos de decir rescata, un animal y no puede volver a la naturaleza. O porque es exótico, o porque viene de maltrato o años de tráfico y la mayoría está mal improntado y no puede volver. Bueno, ¿qué se hace? Si no lo puedo devolver a su ambiente natural, lo llevo a un lugar donde toda esa potencialidad genética pueda expresarse y tenga una buena calidad de vida hasta su muerte, tenga una buena sobrevida, pueda expresar estados afectivos positivos que lo lleven a un bienestar y pueda ser el animal. La primera foto que vemos ahí es algo que ocurre en todo el mundo y que todos ustedes involuntariamente han usado productos que han sido probados en simios. No acá en Argentina, pero sí de manera internacional. Especialmente se trabaja mucho con el macaco cangrejero, unas formas que son del sudeste asiático y que se usaron siempre en laboratorios de simio como bioterio. Su fisiología está muy estandarizada y es muy similar a la reacción inmune a la que tenemos en los humanos. Por eso se usó como animal de laboratorio y se usa hoy en día. Acá en Argentina, los últimos que quedan, el último bioterio de primates que queda es en el CEMIC. Monos que están judicializados por una heroína, pero que aún algunos siguen ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? Cuando uno ve a un mono, todo lo que ve dice mundo, porque el mundo ha forjado la forma en la que hoy tiene un mono a través de su comportamiento para que nosotros podamos ver un mono. ¿Qué significa ese trabalengua? Significa que tienen visión binocular, porque es muy importante a la hora de hacer las acrobacias en altura. Significa que el húmero y el radio pueden cruzarse entre sí para hacer la pronosupinación. Significa que tienen pulgar oponible tanto de la mano como en el pie, dependiendo de las especies, importantes para el manipuleo. Significa que tienen todos los primates, o la mayoría, pulpejo y uñas, importantes para el tacto. Todo lo que veo dice mundo. Cuando yo lo saco de ahí y lo pongo en una jaula más chica de donde están las gallinas ponedoras, que ese será otro tema y otro tema a tratar a futuro, y nunca más tiene contacto con un primate, formas fuertemente gregarias, formas que sí estas son sintientes, conscientes, sienten dolor y sienten inteligencia. Y lo tengo ahí al lado. Está muy limpito, y también está bien nutrido. Pero eso que está ahí, señores, ya no es un mono. Y gracias a la doctora González Silvano, estamos trabajando fuertemente para que esos monos, lo que les queda de vida, puedan serlo. Y llevarlos a un lugar donde toda esa potencialidad genética pueda expresarse. Ese es el fin de un cuento algo macabro y de una historia
bastante perturbadora, pero lo estamos haciendo y de hecho este sábado vamos a accionar fuertemente a ello. Llevarlo a un lugar donde los animales tengan una segunda oportunidad. ¿Y saben cómo está catalogado ese lugar? Como un zoológico privado. Que a prima facie dice zoológico privado. Bueno, ¿es eso o eso? Y yo les aseguro que van a estar mucho mejor. Primero, que no los ve nadie. Segundo, que tienen muy buenos profesionales. Tercero, que me voy a hacer cargo personalmente del desarrollo evolutivo de esos monos. Y cuarto, que están bajo una persona que muestra una adaptación y una versatilidad jurídica y mental impresionante. Porque es una abolicionista antiespecista y tranquilamente me hubiese dicho zoológicos, no. Pero está catalogado así. Ponele santuario si querés. Ella lo entendió perfectamente. Porque ¿qué vio ella? Vio el animal, no vio el palabrerío estúpido. Siguiente. ¿Y cómo pasamos de Silvano a las Stream 80s? Las Stream 80s es un grupo que generó el antropólogo británico Louis Leakey. Imagino que algunos habrán reconocido ya quiénes son. Él consideraba que en la antropología hay varias ramas. Dentro de esa rama está la antropología biológica y dentro de la antropología biológica está la primatología, que también lo estudiamos los biólogos, ojo, pero también los antropólogos lo han robado, especialmente por el desarrollo evolutivo de los humanos y por las especies fósiles de primates. Y él consideraba en aquel momento que nadie tenía más sensibilidad que una mujer para estudiar los grandes simios, que hasta ese entonces no habían sido estudiados en profundidad. Entonces designó a una persona para que vaya a África y estudie a los gorilas de montaña, designó a otra persona para que vaya a África Oriental y estudie a los chimpancés, y una persona para que trabaje en el sudeste asiático, en Borneo, con los orangutanes. Siguiente. Estas personas son Diane Fossey, Jane Goodall y Galdicas. Galdicas murió el año pasado, este año. Jane Goodall el año pasado. Las Stream 80 nos han dejado un legado enorme. Una de ellas ha muerto en manos de cazadores furtivos por defender a los gorilas. Jane Goodall fundó el Instituto Jane Goodall y saben todo lo que han hecho, no tengo que decirlo. Y Galdicas ha tenido una participación muy importante en un caso que fue un leading case para la Argentina, que es el caso de la orangutana Sandra, porque se le consultó en aquel momento, fue con la figura amicus, de alguna manera, o consultora externa. Consultora externa, perfecto. En las cuales todas nos han dejado una frase interesante. Quiero dejarles la de Jane Goodall y hago suyas, hago mías las palabras de ella, quien alguna vez dijo, nada de lo que hacemos genera un impacto. Mejor dicho, no podemos dejar pasar un solo día en el mundo sin generar un impacto en lo que nos rodea. Lo que hacemos nos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer. Siguiente. En función de eso, mientras venía, escribí una breve reflexión en base al panel, porque si no, el panel tiene un nombre suelto, y no. Este panel se llama Evolución Consciente, del objeto al sujeto. La evolución consciente comienza cuando dejamos de preguntarnos cuánto nos conmueven los animales, y empezamos a entender que nunca necesitaron conmovernos para que su vida tenga valor. Porque un animal deja de ser objeto no cuando el humano siente empatía, sino cuando finalmente aceptamos que su existencia no nos pertenece. Y tal vez, solo tal vez, la historia nos juzgue, no como tratamos a los animales que amamos, sino lo que hicimos por aquellos a los cuales jamás le tuvimos empatía. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por tu exposición. Tengo el honor de presentar al doctor Edgardo Julio Di Salvo. Es médico veterinario, rescatista, consultor y referente en la transformación del paradigma veterinario hacia el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho. Su trayectoria combina la práctica clínica, la docencia y el activismo legislativo. Destacándose en la innovación bioética clínica, ha instaurado el concepto medicina de trinchera, un enfoque que prioriza la supervivencia del caballo frente a lesiones graves, y en el Centro de Rescate y Rehabilitación Equina fue el responsable en realizar la primera amputación equina exitosa, permitiendo la rehabilitación de animales mediante prótesis y su retorno a la manada. Además,
Es autor de la primera ordenanza en Lanús, que declara a los equinos como seres sintientes y sujetos de derecho libre de toda exposición. Es coautor e impulsor de la iniciativa nacional Ley No Más Tracción a Sangre, proyectada para su consolidación federal este año. Es expresidente de ACMA y miembro fundador de ALUISA. Actualmente se desempeña como docente en esta cátedra y en la Diplomatura de Derecho Ambiental en UMSA. Bueno, buenas tardes. En principio agradezco a mis compañeros de cátedra y sobre todo a la doctora González Silvano, que obviamente me convocó para poder charlar, para poder reflexionar en este ámbito justamente en el que estoy gratamente sorprendido de la profundidad y de la sapiencia de los disertantes. Así que, bueno, vamos a tratar de al menos charlar, quizá no tanto desde la ciencia, que la necesitamos y mucho, y es el basamento de nuestras acciones a nivel profesional, sino también desde lo que sentimos como sociedad y desde la necesidad de poder afianzar desde la profesión una ética clínica, una bioética, una deontología, que es justamente la clínica y la profesión afianzado en lo que es el deber moral. Así que es muy importante resaltar acciones que, como decía justamente el licenciado, desde esta cátedra, a lo largo de varios años, hemos impulsado para este cambio paradigmático, para lograr una sociedad más empática, más inclusiva y fundamentalmente más justa. Si bien la justicia es, de alguna manera, justicia es una mirada humana, y tiene que ver con una construcción colectiva y con un ámbito de desarrollo, también es importante marcar, como decimos en el barrio, la cancha, tratar de entender que no da cualquier cosa y que desde la profesión somos los responsables de generar conciencia sanitaria, somos los responsables de poder lograr la inocuidad alimentaria, que obviamente está muy en boga actualmente, por ejemplo, con la carne de burro, que es absolutamente ilegal y sin embargo, como no está en el digesto, al menos hoy por hoy, todo el mundo conocerá qué es lo que sucedió con este burrito de aquel pueblito del sur que fue faenado, pero que obviamente el SENASA no lo autoriza y es un delito en flagrancia, al cual desde el ámbito privado hemos interpuesto un recurso de amparo explicitando y justificando el por qué no se debe llevar adelante. Así que bueno, quiero básicamente, y es obvio y es una verdad de perogrullo, decir que soy abolicionista y que desde el abolicionismo tenemos que atravesar el bienestarismo y que tenemos que ir más allá y llegar a la fuente y tratar también de empatizar con los que son nuestros pacientes. Cuando uno habla de pacientes, en mi caso, primero empezó por ser un propósito en el arte de curar y luego se transformó en una misión, una devolución ética respecto de todo lo que me habían dado esos animales, y es por eso que desde hace muchos años comenzamos a ver los animales, en mi caso domésticos, para tratar de afianzar situaciones que validaran su vida, porque en el caso de los animales la vida tiene que ver con su dignidad y su dignidad tiene que ver con su entorno y con poder reconocerles
su naturaleza inherente a su condición animal. Es muy importante entonces tratar de educar al soberano, ya lo dijo Sarmiento hace más de 160 años, y esa educación tiene que ver con pautas, y esas pautas tienen que ver con normas que tengan que ver con una capacitación. Es por eso que marcarlos o verlos solamente como meros recursos económicos hacen a grandes delitos en flagrancia. Sabemos que a lo largo de la historia, durante cientos de años, la justicia avaló el maltrato. La justicia era verdaderamente injusta porque no se decía situaciones que estaban validados por el poder económico. Entonces, actualmente seguimos validando prácticas que son seguramente rayando la indignidad de dos situaciones: el delito en flagrancia y el atropello a nivel de los derechos animales, de esos animales, pero también un verdadero desatino en situaciones en las cuales la profesión nos debería formar. Y me estoy justamente hablando de lo que es la ética clínica. Nosotros, por ejemplo, tenemos un juramento hipocrático en el arte de curar y, sin embargo, yo aprendí a lo largo de mi formación en cortes de colas, cortes de orejas, cortes de garras, cortes de cuerdas vocales, porque los perros ladraban mucho y el vecino se quejaba, o porque los gatos rayaban los muebles, o porque la estética de una raza, entre comillas, así lo veía y lo exigía. Entonces le cortábamos mediante caudotomías o auriculectomías las orejas y la cola de los perros porque el estándar de belleza así lo exigía. Y nos dimos cuenta que esa belleza no es respetuosa ni responsable. Hoy en día es una mutilación que atenta contra la integridad física, psíquica, emocional y psicológica de ese perro o de ese gato. Entonces, qué importante poder echar luz acerca de que si son prácticas realmente que nos hagan sentir realmente profesionales responsables, o son prácticas reñidas con una conciencia moral. Lo mismo pasa cuando hablamos de prácticas ecuestres. Prácticas ecuestres, por ejemplo, el turf, el endurance, el polo, el pato, deporte nacional. Entonces, no vengo a... Simplemente quiero que reflexionemos juntos y abrir una ventana a una pregunta que muchas veces son incómodas y que muchas veces están validados solo por el poder económico y el establishment. Cuando hablamos de deportes ecuestres, estamos hablando de un caballo que vive prácticamente en un box de 3x2, en donde presenta estereotipias o TOCs, trastornos obsesivo-compulsivos, a consecuencia de la falta de libertad, a consecuencia de ese encierro que sufren porque el dueño se le ocurre sacarlo una vez al mes o una vez por semana o cuando quiere. Mientras tanto, ese caballo está sufriendo la falta de libertad y todas esas estereotipias a consecuencia de ese encierro. Entonces, el esclavismo y el esclavismo validado por el dinero tiene que decirse, sobre todo en un ámbito en donde estamos hablando de derecho animal y en un Congreso nacional e internacional.
me permito reflexionar acerca de esto. Me permito reflexionar acerca de lo que significa también ese deporte. ¿Los caballos realmente hacen deporte? ¿O están cosificados y están sometidos al designio de un jinete y de un dueño de un aras que quiere ganar? Ese trofeo no va para el caballo, ni tampoco el dinero que se gana va en beneficio del caballo. Sin ir más lejos, vayan a cualquier club ecuestre de cualquier ámbito de la Argentina y vean cuál es el espacio en los amenities que se deja al caballo. Viven en boxes, se alimentan con fardos de alfalfa, pero sí hay una excelente pista, muy verde y el pastito muy cortadito para el polo. Lo mismo pasa con el ámbito del endurance. El endurance es una práctica, en teoría, un deporte humano. Y en ese deporte humano está ese caballo que entra en flutter, un aleteo diafragmático sincrónico en el cual la frecuencia cardíaca se empareja con la frecuencia respiratoria y está a punto de desplomarse. Y luego sobreviene la muerte y la justificación. Y me da pena realmente, y lo digo con absoluto respeto por la profesión, de la utilización de colegas jovencitos, quizás recién recibidos, que están de alguna manera tomando frecuencia cardíaca, respiratoria, como para validar cuál es el momento antes de que se desplome, o por deshidratación, o por las miopatías y por la sarcopenia que se le genera a esos pobres caballos que recorren 40 y hasta 80 kilómetros antes de morir y desmayarse. Entonces, ¿usamos realmente las ciencias veterinarias en detrimento de los animales o en beneficio de la salud? Bueno, los dejo como pregunta, porque esto es lo que tenemos que debatir a partir de ahora. Y no va a ser solamente en la Cátedra de Derecho Animal, ni en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sino va a ser en las facultades de Ciencias Veterinarias. Uno no es profeta en su tierra, pero es necesario abrir estas puertas. En el otro gran ámbito estamos hablando del trabajo. Sepan que el trabajo es eminentemente humano, es una actividad volitiva, es una transacción que entre partes en el cual hay un salario, hay un horario, hay un ámbito en el cual hay un tejido social que responde a nivel sanitario, a nivel previsional. Nada de eso sucede, por ejemplo, con un caballo que tira del carro. Esos caballos no trabajan, esos caballos traccionan y traccionan hasta morir y son víctimas mudas, son convidados de piedra y también ahí están en una situación altamente vulnerables los niños del carro, esos niños que no tienen ni pasado ni presente y tampoco tendrán futuro, justamente porque están revolviendo residuos sólidos urbanos, en realidad basura, con enfermedades zoonóticas, enfermedades por manipulación. Estoy hablando del hantavirus, de la leptospirosis. Y esos niños no están yendo a la escuela. O sea, una actividad absolutamente delictiva del medioevo en el siglo XXI. También aprovecho a hacer un llamado a las autoridades en turnos. Tenemos más de 500.000 firmas en www.change.org/nomastas. Soy el autor del proyecto de ley que espero este año se trate, Ley No Más Tracción a Sangre de Carro Urbano y Periurbano.
Es necesario entonces crecer como sociedad y tener un ámbito más inclusivo, más solidario, en el cual podamos determinar qué es trabajo y qué es trata, qué es una actividad que realmente hace agua por todos los costados y que es una brasa caliente que nadie quiere tomar. Bueno, se ha avanzado ayer mismo en San Miguel, esta ciudad cercana a Buenos Aires, se pudo decretar la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre. También pudimos lograrlo en Lanús y gracias a las capacidades, digamos, en derecho animal y pudimos defenderla y agregarle que los caballos en Lanús son seres sintientes, sujetos de derecho, libres de toda explotación. Espero poder interpolarla para toda la Argentina, porque creo que necesitamos una mirada amable, diferente. Obviamente que esto es algo absolutamente disruptivo, que un veterinario esté hablando de esto, pero tengo el derecho, digamos, de hacerlo, tengo las herramientas como para poder justificarlo y también tengo el deseo de que haya una evolución consciente del objeto al sujeto. Quiero también contarles la importancia del derecho animal en diferentes ámbitos. Cuando, por ejemplo, en el imaginario colectivo a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, a lo largo de la historia, se veía a los caballos como máquinas, herramientas, en donde eran máquinas en las tomas de agua, daban vuelta en la noria, o bueno, ha servido para el trabajo y también para la diversión, pero mirarlos a ellos y ver y determinar realmente la necesidad de afianzar condiciones de vida dignas y saber que ellos quieren vivir y lo único que tienen es su vida, no tienen otra cosa. Entonces creo que desde el derecho animal y desde las ciencias veterinarias era una asignatura pendiente que en el año 2016 hice un abordaje y dije sí, cuando me propusieron desde el Centro de Rescate y Rehabilitación Equino hacer una cirugía que no estaba hecha nunca, no se había hecho y empecé a verlos, la posibilidad de amputarle su miembro posterior para evitar que vayan al gancho, que sean faenados y que terminen como un plato gourmet en alguna ciudad de Europa. Entonces, hoy en día tenemos muchos casos de caballos que están amputados, pero que no perdieron un miembro, sino que ganaron la vida, lo único que tenían. Y en la revista Viva nos hicieron un reportaje. Aquí ven 2 caballitos que están con sus prótesis. Tenemos más de 60 en el centro de rescate. Pero tiene que ver con esto, con atravesar estas posturas que son actualmente anacrónicas, posturas que en verdad se los tiene para tal cosa, sirven y en realidad debemos respetar nosotros como cuidadores responsables solamente lo único que tienen, que es su vida, y en todo caso atenderlos y sostenerlos en el tiempo, en una vida digna, en manada, en naturaleza. Justamente como hablaba el colega hoy, utilizando y mirando y aprendiendo lo que significan sus lenguajes feromónicos, las feromonas que ellos tienen muchas, digamos,
glándulas que nosotros por ahí desde el llano no sabemos que están y sin embargo tienen relevancia importante en su interrelación de vida, que es una forma entonces de afianzar la justicia animal. Quiero contarles brevemente que en esa amputación se trataba de esperanza, una potranquita que en una noche de lluvia y de tormenta a la mamá cortaron los alambres, la secuestraron y ella se enredó en esos alambres y perdió su miembro. Tuvo una fractura catastrófica expuesta y la trajeron desde la costa al centro de rescate, pudimos amputarla, pero su padrino se llama Ricardo y Ricardo se vio espejado en la situación de Esperanza y decidió donarle una prótesis y sus protecistas para hacer la primera prótesis porque no teníamos ningún tipo de experiencia al respecto. El tema es que a Ricardo también le faltaba una pierna, pero le sobraba corazón. Así que hoy en día Esperanza ha llenado su vacío existencial y en manada ha sido el lazarillo de Lilo, un caballito muy viejito que ya no está entre nosotros, pero que era ciego y entonces Esperanza lo acompañaba y no lo dejaba solo. Así que bueno, por ahí parece un relato un tanto romántico, pero no se trata de romantizar las situaciones que son vejatorias a la condición y al derecho animal, sino muy por el contrario, abrir estos ámbitos de reflexión, abrir la cabeza y el corazón y animalizarnos en sus virtudes y humanizarnos en su protección. Me parece que es la forma que tenemos de pintar nuestra aldea, como dijo León Tolstoy, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Así que bueno, acá estamos con la brocha en la mano, tratando de cambiar la historia y agradeciéndoles sinceramente su tiempo y su compromiso para este cambio de consideración moral que tanto necesitamos para que en esta Argentina de hoy, de acá y de ahora, sea más justa y a la postre también más soberana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Estamos un poco justos de tiempos, pero abro un espacio para preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Ahora Gary va la pregunta. Gary, una cosa. Siempre recuerdo cuando leo el Código de Ética Profesional Veterinario, el artículo 2, creo que es inciso, que habla de contribuir al bienestar y al progreso de la humanidad, ¿no? Poniendo todo el deber del veterinario a favor de la economía del país, ¿no? ¿Cómo ves tal vez estas bases, ¿no? que enseñan a los estudiantes, si bien obviamente tienen una ley anterior a la 1446, ¿crees que estas bases influyen también no solo en la educación de los veterinarios, sino en cómo ellos contribuyen frente a los animales para bien o para mal? Te agradezco, Juan, la pregunta, porque en realidad es una pregunta de código abierto, ¿no? Mirá, yo te contesto con esto. Esto es mi libreta sanitaria. Aquí dice cuidador responsable. En la libreta sanitaria del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, por omisión de conocimientos en derecho animal, se le ha puesto propietario, cuando en realidad tendemos a que sea un cuidado responsable. O sea, las leyes pueden ser legales, pero hay que revisarlas para elevarlas a que sean legítimas y que no pierdan realmente el efecto para lo cual ha sido creada, porque
sino se pierden por, ¿cómo se dice?, desuetudo, que es cuando... Entonces, muchas veces la legislación hay que cambiarlas, como hay que cambiar la profesiografía de las cátedras y tratar de incluir el derecho animal en ámbitos veterinarios, porque es la única manera de tener herramientas de cambio. Somos agentes sanitaristas, pero también somos agentes de cambio, y depende de nuestra formación cómo podemos iluminar la cuestión, porque muchas veces entre luces y sombras vemos más sombras que luces, y esa es nuestra responsabilidad. Así que muchas veces los códigos de ética no existen, al menos en la práctica, no digo que siempre, y muchas veces las leyes no se cumplen. Y cuando existen, a veces están perimidas, están obsoletas y hay que cambiarlas. Muchas gracias por la respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Sí, buenas tardes. Nosotros, perdón, me presento. Soy Víctor, como parte del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Mar del Plata, y le quería preguntar al doctor qué nos aconseja en pos de impulsar más que nada el acogimiento a lo que es el ordenamiento jurídico municipal, en tanto que existe, digamos, una ordenanza municipal que prohíbe la tracción a sangre de los caballos en el Partido General Pueyrredón, pero se cumple por momentos en determinadas horas. Hemos logrado que la política municipal nos acogiera y nos reciba en la municipalidad, pero por un motivo u otro se va posponiendo la famosa mesa de diálogo. Lo que quería en este caso pedirle es por ahí su consejo para este humilde instituto en pos de impulsar eso y poder lograr ni más ni menos que se cumpla la ley. Gracias. Mira, decimos que el derecho animal es fáctico, que no es solo declarativo. Y cuando desde lo declarativo las normas no se cumplen, lo que hay que hacer es redoblar los esfuerzos. Y creo que ahí hay que entrar en consonancia con todas las fuerzas vivas y ponerse de acuerdo, en principio, cómo es la ordenanza, cómo es fácticamente posible llevarla adelante veterinarios que sepan hacer informes veterinarios y que sepan justificarlos al amparo de la ley 14346. Y aparte de eso, también desde el ámbito judicial, que haya fiscalías temáticas que se encarguen del derecho animal en forma específica, porque muchas veces las leyes y la justicia llega tarde y no es justicia. Justamente ayer tuvimos la enorme alegría de poder, mediante un informe super express, validar un allanamiento, porque antes de ayer había habido un secuestro, hicimos un informe veterinario y una inspección clínica, y en esa inspección clínica determinamos que la mamá tenía leche en sus mamas, en consecuencia había un potrillo lactante. Fuimos en búsqueda de ese potrillo lactante desde el centro de rescate Rescate Quino 5 Corazones, y bueno, pudimos secuestrar también o rescatar a ese potrillo que necesitaba en naturaleza de su mamá. Así que si está la legislación que a ustedes les permite accionar en la justicia, lo único que hay que hacer es configurarse en ciudadanos, ciudadanos que seamos comprometidos con el derecho animal y que podamos accionar, tanto sea como querellantes o como de alguna manera ir adelante con lo que está con la norma. El problema que tenemos en muchos ámbitos es que no está la norma, entonces no tenemos herramientas legales, pero si está en Mar del Plata,
se tiene que imponer a accionar. Es eso. Por eso digo que es fáctico y no declarativo. Porque letra muerta, si uno no acciona, las cosas no cambian por sí solas. Y menos en estas situaciones que son realmente muy candentes y que se necesita el compromiso activo de toda la ciudadanía. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Hago entrega de los certificados y agradecemos profundamente a este panel por sus exposiciones y su participación en este congreso. Y les entrego, doctor. Les entrego también sus tacitas.